Un buen vendedor puede vender cualquier cosa. Esa fue la frase que lo cambió todo. La pronunció un hombre que nunca había vendido nada más complicado que una idea tóxica a un consejo de administración desesperado por impresionar a Wall Street. Si trabajas en el mundo del software B2B, especialmente en el nicho de las soluciones de ingeniería de alta complejidad, sabes que esa frase es el epitafio de muchas empresas. En nuestro caso, no solo fue un epitafio, fue la orden de ejecución firmada por un verdugo con corbata de seda y un MBA reluciente. Un hombre que veía mi equipo, el motor de ingresos de la compañía, no como un activo, sino como un error de redondeo en su hoja de cálculo de eficiencias operativas. Nos llamó demasiado caros. Se lo demostramos. Vaya, si se lo demostramos. Por razones legales que mis abogados insisten en que respete escrupulosamente, los nombres de la empresa y de los individuos involucrados han sido modificados. Llamemos a la empresa Innovatech Solutions, aunque su nombre real era igual de genérico. Lo que no era genérico era nuestro producto. Vendíamos una plataforma de software que se integraba en el núcleo de las operaciones de manufactura y logística de empresas del Fortune 500. No era una app que descargas. Era un sistema nervioso digital. Implementarlo requería meses de planificación, personalización y un entendimiento casi simbiótico de los procesos de ingeniería del cliente. Mi equipo no estaba formado por vendedores al uso. Eran ingenieros de ventas. La mitad de ellos tenían un máster en ingeniería o informática. No recitaban un guión. Resolvían problemas en tiempo real durante las demostraciones. Eran, sin lugar a dudas, los mejores en lo suyo. Y sí, eran caros, terriblemente caros. Y valían cada céntimo y más. Durante 5 años, bajo mi dirección, habíamos logrado un crecimiento anual compuesto del 40%. Éramos la joya de la corona, el motor que impulsaba todo lo demás, o eso creíamos. Nuestra cultura era un reflejo de nuestro producto, compleja, interconectada y eficiente. El departamento de ventas y el de ingeniería no eran silos, eran socios. Mis ingenieros de ventas pasaban tanto tiempo con los desarrolladores como con los clientes. Aportaban información crucial del mundo real que se traducía en mejoras del producto. Éramos un ecosistema que se retroalimentaba. La empresa lo celebraba. Los informes anuales nos ponían como ejemplo de sinergia interdepartamental. Nos sentíamos seguros, valorados. El paraíso, sin embargo, tenía fecha de caducidad. Y llegó en la forma de Ricardo, el nuevo director financiero. Ricardo no venía del mundo de la tecnología. Venía del capital riesgo, un universo donde las empresas no son más que conjuntos de activos y pasivos que deben ser optimizados antes de venderlos al mejor postor. Era un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una habilidad extraordinaria para reducir cualquier conversación a un conjunto de KPIs, Key Performance Indicators, y acrónimos financieros. Desde su primera semana, su mirada se posó sobre mi departamento. No veía un equipo de élite generando $25 millones en ingresos recurrentes anuales. Veía una línea en el presupuesto de gastos generales que decía salarios y comisiones de ventas $3 millones. Para él no éramos un motor de inversión, éramos un coste a recortar. Sus primeras interacciones fueron sutiles, pero reveladoras. Empezó a solicitar informes que no tenían sentido en nuestro contexto. Quería saber el coste de adquisición de clientes SACE por semana, cuando nuestro ciclo de venta promedio era de 9 meses. Exigía un análisis del retorno de la inversión de cada viaje de negocios
ignorando que cerrar un trato de 7 cifras requería múltiples visitas in situ para construir confianza y diseñar una prueba de concepto, POC. Mis explicaciones eran recibidas con una condescendencia helada. Entiendo, decía, mientras tecleaba en su portátil, pero debemos adherirnos a las métricas estándar de la industria. El problema es que nosotros no estábamos en una industria estándar. Vendíamos el equivalente a motores de cohete. Y él nos quería medir con la misma vara que a los vendedores de suscripciones de software de $20 al mes. El murmullo de preocupación en mi equipo comenzó a crecer. Los sentía tensos. Los rumores sobre la obsesión de Ricardo por el outsourcing como solución mágica para todo empezaron a circular. Yo intenté calmar los ánimos, asegurándoles que los resultados hablaban por sí solos. ¿Quién en su sano juicio desmantelaría al equipo con mejor rendimiento de toda la empresa? La respuesta, por supuesto, era un hombre que no veía el rendimiento, solo el coste. Un hombre que creía ciegamente que un buen vendedor, cualquier vendedor, podía vender cualquier cosa. Y estaba a punto de poner a prueba su estúpida teoría usando nuestra empresa como laboratorio. La primera grieta en nuestro paraíso no tardó en convertirse en un abismo. El día de la infamia llegó durante la reunión trimestral de estrategia. Ricardo tenía el escenario para él solo. Proyectó una presentación llena de gráficos de barras ascendentes y diagramas de flujos circulares. Habló de apalancamiento de recursos, optimización de la fuerza de ventas y reestructuración proactiva. Y entonces llegó la diapositiva final. En ella se comparaban 2 cifras, el coste anual de mi equipo, 1.2 M. El ahorro teórico, 1.8 millones de litros, estaba resaltado en un círculo verde brillante. Damas y caballeros, anunció Ricardo con la solemnidad de un profeta, hemos identificado una oportunidad de sinergia que aumentará nuestro EBITDA en un 15% el próximo año fiscal. Vamos a externalizar nuestras operaciones de ventas a un socio estratégico especializado. El silencio en la sala fue absoluto. Miré al CEO, un hombre que había estrechado mi mano en innumerables ocasiones para celebrar contratos millonarios que mi equipo había conseguido. Esperaba un gesto, una objeción, algo, pero él simplemente asintió. Cautivado por el brillo de ese círculo verde, Ricardo continuó. Ventas Max nos asegura una cobertura de mercado idéntica con un coste un 60% inferior. Los números son los números. Sentí como la sangre se me helaba. No era solo la decisión, era la arrogancia, la absoluta ignorancia encapsulada en esa frase. Los números son los números. Al día siguiente solicité una reunión urgente con Ricardo y el CEO. Me preparé como si fuera la negociación más importante de mi carrera. No llevé emociones, llevé datos. Creé una presentación propia, mostré gráficos que desglosaban la complejidad de nuestros 10 mayores clientes. Destaqué que el 80% de nuestros contratos se cerraron después de que mi equipo desarrollara una prueba de concepto personalizada, algo que requería conocimientos de programación y arquitectura de sistemas. Presenté testimonios de clientes que decían explícitamente: elegimos Innovatec por su equipo de ventas. Sentimos que estábamos hablando con ingenieros, no con vendedores. Expliqué, con la mayor calma que pude, que nuestro producto no se vendía, se prescribía. Éramos doctores diagnosticando un problema complejo y diseñando una cura a medida. Reemplazarnos con un call center genérico sería como reemplazar a un equipo de cirujanos con un grupo de auxiliares de farmacia leyendo el prospecto de una medicina. El resultado sería la mala praxis y, eventualmente, la muerte del paciente. Ricardo escuchó sin interrumpir, con una media sonrisa en los labios. Cuando terminé, ni siquiera miró mis diapositivas.
Se reclinó en su silla y me dijo la frase que se convertiría en su legado. Agradezco tu pasión, de verdad, pero estás demasiado cerca del producto. No ves el panorama general. Un buen salesman puede vender cualquier cosa. Tu producto no es tan especial. El CEO cobardemente añadió, tenemos que pensar en los accionistas. La propuesta de Ricardo es financieramente sólida. Es una decisión de negocio, no personal. Me di cuenta entonces de que no estaba en una negociación. Estaba asistiendo a un funeral, el de la lógica. Mi análisis fue formalmente rechazado y archivado en un correo electrónico con el asunto feedback sobre la reestructuración estratégica, calificado como resistencia corporativa al cambio. Mi intento de razonar con Ricardo no se limitó a una sola presentación. Hubo una serie de encuentros cada vez más surrealistas. Recuerdo uno en particular, una semana antes de la fatídica reunión trimestral. Convoqué a mi ingeniero de ventas más veterano, un hombre llamado David, que había estado en la compañía desde sus inicios y entendía nuestro producto a un nivel casi celular. La idea era demostrarle a Ricardo el porqué de nuestro éxito, no solo el qué. Nos sentamos en una de las salas de conferencias de cristal que Ricardo tanto adoraba. ¿Llamadas? No se trata de eso. Fue una relación construida a lo largo de meses. Ricardo lo interrumpió. Lo que necesito son métricas de actividad. Ah, Lou, no es escalable. Se volvió hacia mí. Esto es a lo que me refiero. Tu equipo opera como una consultoría artesanal. Yo necesito una fábrica de ventas, predecible, medible, escalable. David se quedó mudo. Salimos de esa reunión sabiendo que la lógica ya no era una herramienta válida. Estábamos discutiendo sobre física cuántica con alguien que insistía en que el mundo era plano. La orden fue proceder. Nos dieron 30 días. 30 días para desmantelar un motor de precisión que había costado 5 años construir. La tarea era humillante. Debíamos llevar a cabo un período de transición de conocimiento. En otras palabras, debíamos entrenar a nuestros propios reemplazos. Las primeras sesiones por Zoom con el equipo de ventas Max fueron una comedia de errores que se habría reído de sí misma si no fuera tan trágica. El período de transición de conocimiento fue, sin exagerar, una de las experiencias más insultantes de mi carrera profesional. Las sesiones de formación con Ventas Max se convirtieron en el tema de conversación morboso de mi equipo en nuestro canal privado de Slack. En una de las primeras llamadas, teníamos a una docena de sus agentes de ventas en la pantalla. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo decirlo con más confianza? La pregunta era tan absurda que me quedé en blanco por un segundo. Jessica, intervino David, incapaz de contenerse más. Nosotros somos el equipo técnico preventa. ¿Están ustedes preparados para eso? Silencio total del lado de Ventas Max. La guinda del pastel fue la documentación. Era nuestra pequeña, silenciosa y maliciosa obra de arte de obediencia. Eran, en su mayoría, jóvenes recién graduados, entusiastas y completamente despistados. Estaban armados con un guión de 15 páginas y una lista de preguntas frecuentes. Mi mejor ingeniero de ventas, un hombre con un doctorado en física computacional que una vez había reescrito un fragmento de código durante una demo para cerrar un trato, tuvo que explicar pacientemente durante 20 minutos qué era una API. Otro de mis veteranos, que había diseñado la arquitectura de integración para nuestro cliente más grande, se encontró con una pregunta de un joven de Ventas Max. Disculpa, en el guión dice que mencione la escalabilidad Cloud Native. ¿Puedes explicarme qué es eso como si tuviera 5 años? Mi equipo estaba destrozado. La moral se evaporó. Hicimos lo que se nos pidió, pero sin el alma.
Documentamos los procesos de forma literal, como un manual de instrucciones para montar un mueble de IKEA, pero omitimos deliberadamente la sabiduría, el instinto, los años de experiencia que convertían esos pasos en un arte. Sabíamos que les estábamos entregando las llaves de un Fórmula 1 a alguien que apenas sabía conducir un coche automático. El último día no hubo apretones de manos ni discursos de despedida. Recibimos un correo electrónico impersonal de recursos humanos con los detalles de nuestro paquete de indemnización y las instrucciones para devolver nuestros portátiles. La puerta giratoria de la oficina por la que habíamos traído millones de dólares en contratos nos golpeó en la espalda al salir. Éramos oficialmente un coste optimizado. Estábamos fuera. Y Ricardo, en su torre de marfil hecha de hojas de cálculo, probablemente se sirvió una copa de vino caro para celebrar su victoria financiera. Pero su victoria iba a tener una vida muy, muy corta. El universo, a veces, tiene un sentido del humor exquisitamente cruel. La primera señal del desastre inminente no me llegó a través de un antiguo colega ni de un rumor de la industria. Me llegó directamente, una semana después de mi despido. Estaba en mi despacho en casa, actualizando mi perfil de LinkedIn y contemplando mis opciones, cuando sonó mi móvil personal. Era un número que reconocí al instante, el del director de tecnología de una corporación multinacional del sector automotriz. Llevábamos 8 meses en conversaciones con ellos para un contrato de $2 millones anuales. Estábamos en la fase final, a punto de firmar. «¿Hola?», contesté con cautela. «¡Por fin!», exclamó la voz al otro lado. No sonaba feliz. Sonaba furioso. «Llevo una semana intentando que alguien competente me atienda. ¿Qué demonios está pasando en Innovatec?». Me explicó que, tras mi partida, su cuenta había sido asignada a un nuevo gerente de cuentas. Este nuevo gerente, un joven del equipo de ventas Max, había organizado una llamada para finalizar los detalles técnicos. Según el CTO, la llamada fue un desastre de proporciones épicas. El joven no supo responder ni una sola pregunta sobre la integración con su sistema de gestión de la cadena de suministro. Cuando le preguntaron sobre los protocolos de seguridad de los datos, leyó textualmente un párrafo de un folleto de marketing. La gota que colmó el vaso fue cuando el CTO le planteó un escenario técnico específico, un problema real que necesitaban resolver, y el joven de ventas Max, tras un silencio incómodo, respondió: «Excelente pregunta. Permítame sincronizarme con nuestro equipo técnico interno y le devolveré la llamada». El CTO se rió, una risa sin alegría. «¿Sincronizarse? Ustedes eran el equipo técnico. La razón por la que estábamos dispuestos a pagarles un 20% más que a su competidor era por gente como tú. Ahora parece que han sustituido a los cirujanos por recepcionistas. El trato está cancelado. Hemos firmado con la competencia esta mañana. Quería que lo supieras por mí». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. $2 millones, evaporados. El primer dominó acababa de caer. No sentí alegría, no todavía. Sentí una profunda y amarga validación. Metódicamente, abrí mi correo electrónico personal y redacté un memorando para mí mismo, detallando la conversación, la fecha, la hora y el valor del contrato perdido. Sabía que sería la primera de muchas entradas en ese diario del desastre. Ricardo quería números. Yo iba a empezar a coleccionarlos. Lo que siguió no fue una explosión, sino una implosión lenta y agónica que pude observar desde una distancia segura. Mantuve el contacto con algunos colegas que habían sobrevivido a la purga en departamentos adyacentes, como soporte técnico e ingeniería. Se convirtieron en mis cronistas involuntarios de la caída del imperio. El primer departamento en sentir el impacto
fue soporte. A las 2 semanas del cambio, mi contacto allí me llamó con voz de pánico. Sus tickets de soporte se habían triplicado. Clientes de larga duración que rara vez necesitaban ayuda porque sus asesores de ventas, mi antiguo equipo, habían configurado sus sistemas a la perfección, ahora inundaban las líneas con problemas. Las quejas seguían un patrón alarmante. Mi nuevo gerente de cuenta no entiende nuestro negocio. Intenté discutir una actualización y me leyeron el manual de usuario. ¿Dónde está la gente que sabía lo que hacía? El equipo de soporte no estaba preparado para asumir un rol de consultoría técnica. Los acuerdos de nivel de servicio, SLAs, empezaron a incumplirse. La insatisfacción de los clientes crecía como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Mientras tanto, en el frente de las nuevas ventas, el panorama era un desierto. Hablé con un analista financiero junior que me tenía a precio. Me confesó en una llamada discreta que el famoso pipeline de ventas, que antes rebosaba de oportunidades, ahora estaba prácticamente seco. El dashboard, que Ricardo miraba con obsesión, era un mar de celdas rojas. En el primer mes completo, bajo la gestión de Ventas Max, el número de nuevos clientes cualificados que entraron en el pipeline fue exactamente 0. La tasa de conversión, que con mi equipo rondaba el 25% desde la primera demo hasta el cierre, se había desplomado a un abismo del 0%. Los vendedores de Ventas Max eran expertos en conseguir una primera llamada, pero en cuanto la conversación se volvía técnica, los clientes potenciales se esfumaban. La noticia de nuestra disolución se extendió rápidamente por nuestro nicho industrial. Nuestro principal competidor, una empresa a la que siempre habíamos superado gracias a nuestra pericia técnica, demostró ser mucho más inteligente que Ricardo. Vieron una oportunidad de oro. A las 3 semanas de mi despido, lanzaron una campaña de marketing digital agresiva y brillante. Su eslogan era: ¿cansado de vendedores que no hablan su idioma? Hable directamente con nuestros ingenieros. Fue un golpe maestro, y no se detuvieron ahí. Su CEO me llamó personalmente, no para regodearse, sino con una oferta. Me ofreció el puesto de vicepresidente de ventas de soluciones estratégicas. Me dio carta blanca para reconstruir mi equipo. No tuve que negociar mucho. Inmediatamente contacté a 3 de mis mejores ingenieros de ventas, los cirujanos más talentosos. Estaban frustrados y subempleados. Aceptaron en el acto. Nuestro nuevo empleador publicó un comunicado de prensa anunciando nuestras contrataciones. Fue una declaración de guerra. Mi primer día en la competencia no fue de orientación, fue una sesión de estrategia de guerra. El CEO, un hombre brillante y pragmático, me sentó en su despacho con el jefe de producto y me hizo una sola pregunta. De los clientes de Innovatec, ¿quiénes son los que más van a sufrir y más rápido? Sacamos una pizarra y durante 2 horas, mi nuevo y antiguo equipo y yo diseccionamos la cartera de clientes de Innovatec. Identificamos a los 5 vulnerables. No esperamos. Esa misma tarde empecé a llamar. Mi primera llamada fue al CTO de una empresa de logística global. Por el amor de Dios, ¿dónde te habías metido? Llevamos 2 semanas en el infierno. Ya no es mi web, Marcus, le expliqué. La decisión se tomó en menos de 48 horas. Estábamos redactando el comunicado de prensa para anunciar nuestro nuevo y prestigioso cliente cuando mi móvil personal vibró. En la pantalla, un nombre que no esperaba volver a ver tan pronto. El CEO de Innovatec. Sonreí. No sabía que estaba llamando unos minutos demasiado tarde para salvarse. El depredador ya había probado la sangre. De vuelta en Innovatec, la situación se estaba volviendo insostenible. Ventas Max, incapaz de generar un solo dólar de nuevos ingresos, empezó a buscar excusas. En una reunión con Ricardo,
culparon a la inesperada complejidad del producto y a la documentación de transición insuficiente. Tuvieron la audacia de intentar renegociar su contrato, exigiendo un pago adicional por formación técnica especializada. Ricardo, que había prometido un ahorro de 1.8 millones de dólares, se encontraba ahora en la posición de tener que gastar más dinero en un barco que se hundía visiblemente o admitir su catastrófico error. Quedó atrapado en la telaraña de su propia arrogancia. La cascada de desastres estaba a punto de convertirse en un tsunami que arrasaría con todo a su paso. El final del segundo mes marcó el punto de no retorno. Los números preliminares para el cierre del trimestre fiscal eran apocalípticos. La adquisición de nuevos clientes, la métrica vital para una empresa de software en crecimiento, había caído un 70% en comparación con el trimestre anterior. Pero eso no era lo peor. La tasa de cancelación de clientes existentes, el temido churn rate, que históricamente habíamos mantenido por debajo del 2%, se había disparado al 8%. Los clientes no solo no estaban llegando, se estaban marchando en masa, muchos de ellos directamente a los brazos de mi nuevo equipo en la competencia. El ahorro de 1.8 millones de Ricardo se estaba convirtiendo en una hemorragia de ingresos que superaba los 10 millones en valor de contrato anual. El CEO, que hasta entonces había apoyado a Ricardo ciegamente, finalmente despertó de su trance financiero. El hedor a desastre era demasiado fuerte como para ignorarlo. Convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. Mi contacto en el departamento financiero me filtró los detalles de lo que ocurrió en aquella sala. Fue una masacre. Ricardo intentó defenderse. Proyectó diapositivas que intentaban enmascarar la realidad con jerga corporativa. Habló de vientos en contra macroeconómicos, ciclos de mercado temporales y en un acto de desesperación final intentó culpar a mi antiguo equipo. Afirmó que habíamos acaparado el conocimiento y que habíamos dejado una documentación deficiente de forma deliberada para sabotear la transición. Pero la junta directiva no estaba formada por idiotas. Eran inversores experimentados. Uno de ellos, un veterano de la industria del software, lo interrumpió. Según mi fuente, proyectó en la pantalla dos gráficos uno al lado del otro. El primero mostraba la línea de ingresos de Innovatec, que subía de manera constante durante 3 años, y luego, en una fecha específica, se desplomaba como si cayera por un precipicio. El segundo gráfico era un simple calendario. El día exacto en que la línea de ingresos se rompía, había un círculo rojo. Dentro del círculo estaban las palabras «Despido del equipo de ventas técnicas». Luego, este directivo abrió un navegador de Internet y mostró el comunicado de prensa de la competencia anunciando nuestras contrataciones. Y después, otro artículo de una revista del sector que citaba a uno de nuestros antiguos clientes, el del contrato de 2 millones, diciendo: «Nos fuimos de Innovatec porque su experiencia técnica desapareció de la noche a la mañana. Ahora estamos con la competencia, donde los vendedores son los ingenieros que necesitamos». La evidencia era irrefutable, la correlación era una causalidad perfecta, no había dónde esconderse. El intento de Ricardo de culpar a los demás se evaporó en el aire. El CEO, viendo su propio puesto en peligro, hizo lo único que podía hacer para salvarse. Se lanzó sobre Ricardo como un tiburón. Lo acusó de haberle presentado datos engañosos y de haber subestimado la complejidad del negocio. Fue una ejecución corporativa en toda regla. La decisión de la Junta fue unánime y brutal. Ricardo fue despedido, no con un mes de antelación ni con una transición suave. Fue despedido en ese mismo instante. Le pidieron que abandonara la sala de juntas. Un guardia de seguridad ya lo esperaba fuera para acompañarlo a su despacho, a recoger sus efectos personales y luego escoltarlo fuera del edificio.
El hombre que había llegado para optimizar la empresa la había llevado al borde del colapso en 60 días. Su reinado de terror, basado en hojas de cálculo, había terminado de la forma más humillante posible. A la mañana siguiente, toda la empresa recibió un correo electrónico del CEO. Anunciaba una reestructuración de liderazgo para realinear mejor la empresa con nuestros valores técnicos fundamentales. Era el lenguaje corporativo más transparente que había leído nunca. Significaba: cometimos un error monumental y ahora estamos en modo de pánico. La noticia del despido de Ricardo se extendió como la pólvora. Mi teléfono sonó esa misma tarde. Era el CEO. Su tono era completamente diferente al de nuestra última conversación. Había desaparecido la arrogancia y la condescendencia. En su lugar, había una desesperación apenas disimulada. Se disculpó profusamente. Dijo que habían aprendido una dura lección y que se habían dado cuenta del valor estratégico irreemplazable de mi equipo. Y entonces llegó la oferta. Quería que volviera. Me ofreció mi antiguo puesto, un aumento del 50% en el salario, el doble de acciones de la empresa y el nuevo título de vicepresidente ejecutivo de estrategia de clientes. Básicamente, me estaba ofreciendo las llaves del reino. Dejé que terminara su discurso. Hice una pausa lo suficientemente larga como para que el silencio se volviera incómodo. Y entonces, con la voz más tranquila y profesional que pude encontrar, decliné la oferta. «Te lo agradezco», dije, «pero me temo que ese barco ya zarpó». Le informé de que yo, junto con el núcleo de mi antiguo equipo, habíamos aceptado puestos en la competencia. Le conté que estábamos formando una nueva división centrada precisamente en el tipo de clientes de alto valor que Innovatec estaba perdiendo. Y como golpe de gracia, le mencioné que ya habíamos conseguido la transición de 2 de sus 10 principales clientes a nuestra nueva empresa. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Fue el sonido de la comprensión total, de la realización de que el desastre no había terminado. De hecho, para él, no había hecho más que empezar. Al final, los números son los números, como le gustaba decir a Ricardo. La medida de ahorro de Innovatec para recortar 8 millones de dólares en salarios terminó costándoles, solo en el primer año, una pérdida combinada de 14 millones de dólares entre contratos perdidos y clientes fugados. Su capitalización de mercado se desplomó un 30% tras el desastroso informe trimestral. Y lo más importante, le entregaron a su mayor rival, mi nuevo empleador, el mapa de su tesoro, la fórmula de su éxito y al equipo que sabía cómo ejecutarla. Querían un equipo de ventas que costara un 40% menos, y lo consiguieron. Lo que no calcularon es que un equipo así produce exactamente eso, un 40% menos, o en su caso, mucho, mucho menos. A veces, la venganza más dulce no es un acto que realizas, sino un desastre que simplemente dejas que ocurra, uno que tú mismo advertiste que llegaría, y mientras lo observas desde la distancia, solo puedes pensar en una cosa: las decisiones estúpidas tienen consecuencias caras.